¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Qué bueno que viene ya de una semana en donde se acabaron los festejos. Ya no hay más bicentenario y se entró de lleno a otra parte de lo que tiene que ver con este año, que es bastante movidito, para llamarlo de alguna manera. ¿Por qué movidito? Porque en el medio de todo esto aparecieron monjas que no son monjas, aparecieron facturas que hay que pagar y que han venido demasiado abultadas, pero que por lo pronto no se deben pagar porque hay un amparo que se va a solucionar más adelante. Y en el medio de todo esto la gente se ha manifestado y se manifiesta. Ahí vemos algunas cosas que sucedieron esta semana, más precisamente el pasado jueves ahí en el Obelisco, gente que algunos dicen que tiene que ver mucho con políticos que impulsaron esta movilización, pero también es cierto que hay mucha gente que está disconforme con todo este tema de las tarifas y salió a la calle, salió a manifestarse. Esto sucedió en distintos ámbitos de Buenos Aires, de las provincias, inclusive hasta en Córdoba, un lugar en donde el oficialismo había tenido una performance muy buena. También se salieron a manifestar y a decirle que bueno, ya está, no era esto lo que la gente había votado. Y esto sucedía en un lugar que es común a nosotros y es como es el ámbito de San Martín. En San Martín, también un lugar que pertenece a una intendencia que no es de Cambiemos, había mucha gente, pero también había muchos políticos conocidos de la zona que impulsaban toda esta situación y al ritmo de Volveremos algunos manifestaban esto. Esto fue un breve resumen y creo que se entiende bien lo que queremos decir, ¿no? Que es cierto que hay tarifazo, pero también es cierto que están impulsadas algunas cuestiones por algunos sectores políticos. ¿Está bien o está mal? No lo sé, pero es lo que pasa. Hablamos ahí, nuestra cronista Gabriela Rojas Pérez tuvo la oportunidad de hablar con un concejal que estaba ahí en San Martín y decía lo siguiente. Después de él nos vamos a meter de lleno en nuestro programa que tiene invitados de la talla de Leonardo Grosso, el diputado nacional, que nos viene a contar qué pasa con Cristina, qué pasa con el movimiento Evita. También una persona de Cambiemos, el diputado César Torres, viene a hablar acerca de toda esta cuestión que parece que no está del todo bueno y que el gobierno se le dificulta todo esto. De esto después de las declaraciones de Lecher. Una multitud acá en la esquina en San Martín, la peatonal en la esquina de la plaza del centro de San Martín. Yo no recuerdo que se haya juntado tanta gente en algún otro momento para reclamar, evidentemente, el pueblo argentino, el pueblo de San Martín vio la necesidad de reclamar justamente esta locura que ha sido el tarifazo para nuestro pueblo, para los sectores medios, para los sectores más humildes, y reclamarle además a Mauricio Macri que no gobierne para los ricos, ¿no? Queremos un país donde podamos tener sueños y posibilidades de crecer todos, donde podamos tener trabajo, donde no nos echen, donde nuestro salario cada día valga un poco más, no un poco menos, donde la tarifa no nos coma todos los días nuestro salario. Bueno, en definitiva esto es la expresión de ese reclamo y no es casualidad que haya mucha gente, evidentemente hay muchos sufriendo esta situación. Para los que dicen que existió un retraso tarifario, ¿qué le decimos? ¿Qué le contestamos? Las tarifas o los subsidios siempre fueron una herramienta indispensable que funcionó como salario indirecto, es decir, al trabajador una forma de aumentarle su salario era subsidiarle los servicios. Bueno, hoy la verdad hicieron la inversa. Como no podían bajarle el salario con las paritarias o lo hicieron en una porción que no podían resolver, lo que decidieron es meterle la mano en el bolsillo, quitándole los subsidios, aumentando las tarifas. Por eso este reclamo multitudinario acá. Es una locura lo que han hecho. Dios quiera que revean esta decisión. Es un despropósito también pretender pagar 400% más. La verdad que
aquellos argentinos que llegaban a fin de mes con dificultades, aquellos argentinos que de repente bueno, les sobraba un manguito, hoy están destinando una parte importante de su sueldo, quizás el 15 o el 20%, a pagar los servicios. Una locura, un despropósito. Es un manotazo en el bolsillo de los trabajadores y por suerte hay un pueblo convencido de que eso no suceda. Hay un país incómodo para Macri, convencido de que no quiere, que no está dispuesto a perder los derechos conquistados en la última década. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Estas vacaciones de invierno disfrutalas a full en San Martín. Del 18 al 29 de julio hay actividades gratuitas en espacios culturales y las plazas de la ciudad para toda la familia. Divertite junto a tus familiares y amigos. Abrigate y vení que hay de todo para hacer. Municipalidad de San Martín. Estas vacaciones de invierno disfrutalas a full en San Martín. Del 18 al 29 de julio hay actividades gratuitas en espacios culturales y las plazas de la ciudad para toda la familia. Divertite junto a tus familiares y amigos. Abrigate y vení que hay de todo para hacer. Municipalidad de San Martín. Bueno, ahí veíamos un poco lo que sucedía en eso que tiene que ver con protesta por el tema de los tarifazos. Hay mucha discusión en cuanto a si esto está politizado, si no lo está, si lo promueve la parte política opositora al gobierno. Lo concreto es que los tarifazos existen, lo concreto también es que hay mucha gente que está de mal humor por esta situación. Lo concreto es que el gobierno en principio dio marcha atrás a lo que había impulsado, y lo concreto también es que la justicia vio esto como algo que no estaba del todo bien y va a resolverlo a futuro. Pero mientras tanto también siguen sucediendo algunas cosas. En esta oportunidad es la primera vez en el año que un invitado vuelve, porque en definitiva ha sucedido algo con lo que tiene que ver con los sectores del kirchnerismo más fuerte. Parece que, como se dice popularmente, están yéndose, abandonando el barco. Me acompaña en esta oportunidad el diputado nacional Leonardo Grosso. Y en definitiva, toda la agrupación que él representa ha sido noticia en estos últimos días, sencillamente porque dice que el bloque que tenía su nombre cambió por otro, y esto lo alejaría del kirchnerismo. Pero bueno, que nos los explique el señor Grosso a esta situación. Buenas noches, gracias por venir, Leonardo. Gracias. Contame un poco, ¿cómo es la situación de esto de que ya no son más kirchneristas, que ahora sí...? No, kirchneristas vamos a ser siempre, digamos, porque tiene que ver con el origen, de dónde venimos, lo que somos. Muchos de nosotros inclusive nos formamos políticamente en esta experiencia histórica, digamos. Nosotros lo dijimos claro, nos vamos del bloque, pero no del proyecto. Hemos decidido con un grupo de compañeros y compañeras, de diputados y diputadas, conformar el bloque Peronismo para la Victoria. Había una discusión política al interior del bloque del Frente para la Victoria, creo yo, o creímos nosotros, agotada. No se podía seguir avanzando, y para sincerar las cuestiones, para no poner palos en la rueda, decidimos armar nuestro propio bloque. Esto fue lo que hicimos, y bueno, y hace ya un tiempo que estamos funcionando y empezando a trabajar como bloque con niveles de autonomía y con posibilidades de ir planteando algunas cosas que al interior del bloque de Frente para la Victoria ya no podíamos plantear. A ver, pero esto implica que el kirchnerismo, en su esencia o en su representación, inclusive hasta por la propia Cristina Kirchner, ya es historia, ya no va a ser parte de lo que tiene que ver con la política de aquí hacia futuro. No, de hecho,
Yo me considero kirchnerista, nosotros tenemos procedencia kirchnerista y somos parte o pretendemos ser parte de lo que se construya hacia adelante. ¿Se puede construir sin Cristina? A eso voy. Cristina, no se puede borrar a Cristina de la historia, digamos. Esto está claro, digamos. Cristina es un liderazgo importantísimo en Argentina y en América Latina. Ha hecho 2 gobiernos excepcionales. Ha sido parte de otro gobierno con su marido, con Néstor, excepcional en la historia argentina. Han producido una serie de transformaciones que van a quedar en la memoria del pueblo, pero hoy ha decidido no tener un rol protagónico en lo cotidiano de la política argentina y hay que respetar esa decisión. Eso no implica que desaparezca de la política, que desaparezca de la historia, y mucho menos que el kirchnerismo, las conquistas y los actores sociales que se forjaron al calor de ese proceso político desaparezcan, todo lo contrario. Acá estamos repensando, construyendo un proceso de, nosotros decíamos, autocrítica importante para ver por qué perdimos, cuáles fueron los límites, las potencialidades, los errores y los aciertos, y empezar a barajar y dar de nuevo para reconstruirnos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos volver a conectar con la sociedad, poner en la agenda política los problemas de la gente, que son muchos y cada día un poquito más, y reconstruir mayoría política para en el 2017 ganarle a Macri y frenar toda esta batería de medidas antipopulares que vemos todos los días, ¿no? Vos recién hacías un poco manifestabas la autocrítica esta, que yo creo que en su conjunto el peronismo no la ha tenido, pero creo que han sido también parte responsables de si esta situación no es de la mejor, digamos, para la sociedad. Creo que gran parte de responsabilidad la han tenido ustedes por el accionar, digo, ¿no? ¿Y cómo se sale de ahí? Porque inclusive hasta el hoy no veo una autocrítica en general, digo, parecía que se está discutiendo, digamos, no sé, quién... Nosotros lo venimos haciendo y es un proceso eso, nadie puede forzar a nadie a hacer una autocrítica. Nosotros creemos que perdimos por cuestiones que no pudimos resolver en 12 años, digamos, ¿no? Y que tienen que ver con no haber resuelto los problemas más urgentes de nuestro pueblo, el trabajo, la precarización, la pobreza, la vivienda, ¿no? Hay cuestiones que nosotros venimos planteando, inclusive durante el gobierno de Cristina, y vos lo sabés, sí. El Movimiento Evita planteó un montón de cosas que faltaban y siempre hicimos eje ahí. Hoy creo que toda la dirigencia peronista tiene que hacerse una autocrítica, no solo la dirigencia peronista enrolada en el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia argentina que un sector como el de Macri, lo que tradicionalmente se llama la derecha, accede al gobierno no por un golpe de Estado, sino con el voto popular. Y esto genera esto que estamos viendo, inmensidad de derechos avasallados por una política que es para 3 empresas. El gobierno de Macri es un gobierno para ricos, es un gobierno de ricos y para ricos, y eso le hace mucho daño a la Argentina. Pero esta diversificación que ustedes están teniendo en este momento, ¿no crees que posibilita el crecimiento del gobierno de Macri en los términos que vos hablás? No, para nada, no. Nosotros no tenemos ningún problema en construir una agenda del conjunto de la oposición, por ejemplo, en el Parlamento. Un ejemplo fue la ley antidespidos, pero otro ejemplo fue, posterior a la ruptura de nuestro bloque, la ley de autopartes propuesta por Esmata, ¿no? Y el compañero Romero, digamos. Sí. Ahí nos pusimos de acuerdo todos y obligamos al gobierno a acompañar una ley que no estaba decidido a acompañar. Yo lo que noto, en principio, para aclarar, yo lo que noto que hay como una disociación entre lo que es el peronismo y lo que es el kirchnerismo, digamos, que eso fue parte de la situación que hoy genera que el propio Macri sea presidente o esté al gobierno. Y por otro lado, lo que veo también es que en esta actualidad el peronismo en sí mismo no tiene un liderazgo. Sí parece que tiene a alguien como a quien echarle la culpa, en este caso no al kirchnerismo, digamos, ¿no? No hace falta un liderazgo hoy. Bueno, siempre ha sido orgánico el peronismo. Siempre se ha encolumnado detrás de una figura. No, pero los liderazgos aparecen porque los construyen las sociedades y los procesos sociales, no lo define la dirigencia política. A Cristina, a Néstor o a Perón o a Evita no los definió la dirigencia política, los definió el pueblo. Y eso es un proceso de construcción. Nosotros podemos decir, bueno, hoy no hay liderazgos. Si yo te preguntaba el 24 de mayo del 2003, antes de que asumiera Néstor Kirchner, si había liderazgo, ¿vos qué me decías? No, probablemente no lo había tampoco, no lo había, lo construyeron. Está bien, pero fueron ustedes los mismos los que lo autodestruyeron, digo, o sea, en su conjunto, digamos. No, son procesos, los líderes no son tampoco permanentes ni eternos, digamos, son procesos sociales. Nosotros no los vimos venir a Néstor y a Cristina, nadie en la sociedad los vio venir. De hecho, muchos votamos a Néstor porque era el mal menor
creíamos nosotros, porque venía de la mano de Duhalde. Nadie pensaba que Néstor iba a llevar adelante un proceso de transformación tan profundo. Yo creo que el peronismo tiene que barajar y dar de nuevo. A mí me gusta mucho una frase que dijo Zaffaroni, el ex ministro de la Corte, en una charla que se hizo pidiendo la libertad de Milagro Sala, que fue esta idea de que cada uno tenía que sacar su bastón de mariscal, ¿no? El Perón en un momento también plantea eso. Cada espacio político dentro del peronismo, cada espacio que pretende representar los intereses de los sectores populares que la están pasando mal y cada día un poco peor a partir de las políticas de Mauricio Macri, tiene que sacar su bastón de mariscal. Tenemos que discutir mucha política, discutir los problemas del pueblo y construir una agenda común. Ahí van a aparecer los liderazgos. Leonardo, ¿qué sensación te da toda esta situación que inclusive están tomando Estado público, hechos de corrupción muy vinculados a algunos hombres que han estado muy cercanos al kirchnerismo, la permanente situación, digamos, que en la cual la ponen a la propia Cristina Kirchner con los llamados a declaraciones y demás, en donde muestran quizás no lo que vos me estás manifestando en la figura tanto de Néstor como de Cristina? Son dos cosas separadas. Primero, ante los hechos de corrupción, a mí me da bronca, la verdad que me da mucha bronca, porque yo me sumé a la política peleando contra la corrupción, digamos, ¿no? En el sentido de que yo vengo de la militancia barrial y nosotros trabajábamos en contra de los punteros y de la lógica esta del toma y daca para que la gente movilice y vote y demás. Y esa pelea contra ese tipo de corrupción fue canalizada por Néstor y Cristina con la universalización de las políticas sociales, donde los punteros se tuvieron que hacer un costado y la gente tuvo posibilidad y autonomía para decidir qué quería hacer en el cuarto oscuro y en la calle y en su vida, digamos, ¿no? Entonces, a mí me da mucha bronca. Yo creo que la justicia tiene que avanzar, tienen que a cualquiera que haya tocado un solo centavo condenarlo con lo que le corresponda. Creo que la política tiene que condenarlo en su conjunto y creo que nosotros, cuando son gente que decía estar en nuestro espacio o estaba en nuestro espacio, lo tenemos que condenar el doble, porque nosotros somos un espacio político que pelea contra las desigualdades. Entonces, en nuestras filas no hay lugar para los José López, ¿se entiende? Y entonces tenemos que ser el doble de contundentes que el resto. Punto. Y aparte, tema corrupción, Cristina está siendo hostigada por un poder judicial revanchista, donde hoy no hay ninguna prueba que Cristina... A ver, la causa donde está siendo citada constantemente Cristina, entonces está al revés judicial, la llaman a comparecer, es el dólar futuro. El dólar futuro es una medida de gobierno, y ella no decidió la devaluación que benefició a tanta gente como dice el juez Bonadío. Esa devaluación la llevó adelante Mauricio Macri, no Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ahí hay un proceso muy injusto y hay un objetivo claro, que es desgastar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, no porque ella vaya a ser una competencia electoral o por lo que significó, por los derechos que se conquistaron durante todos esos 12 años. No, está bien. Yo creo que tenés razón en parte, pero también a mí me hace ruido, qué sé yo, por ejemplo, a Devido no lo dejaron en la Cámara de Diputados, o sea, lo protegieron algunos diputados inclusive para que no vaya a... Nosotros no. Bueno, ¿entendés? Por ejemplo, o sea, y Devido era... Nosotros no. Y propusimos que Devido y nosotros mismos renunciemos a nuestros fueros para ponernos a disposición de la justicia, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Entonces, si Devido no tiene nada que ocultar, que renuncie a sus fueros y que vaya a la justicia, es lo que propusimos nosotros. Es que es lo que corresponde. Esas cosas son las que hace ruido. La última, sonó muy fuerte en esta última semana la posibilidad de que el Chino Navarro y junto con los 6 diputados de la provincia hagan un acuerdo con el masismo en el ámbito de la provincia. ¿Esto es cierto o no? No es cierto en absoluto. Hay un camino de confluencia de todos los bloques de la provincia de Buenos Aires en el tema puntual de policía local, a partir de un pedido de los intendentes, y hubo una reunión de todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, peronistas, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y algunos sueltos por ahí, y los 3 bloques de diputados y los 3 bloques de senadores. Eso es lo que sucedió. De ahí a que haya una confluencia, nosotros lo que creemos que hay que hacer hoy en la Argentina es algo muy distinto a lo que está haciendo Massa. Nosotros creemos que hay que armar un gran frente antineoliberal. Y Massa muchas veces es funcional a la política de Macri.
Y yo te lo puedo contar en primera plana porque en el Congreso de la Nación los fondos buitres, el blanqueo de capitales, la destrucción del sistema de previsión social, es decir, la posibilidad de vender las acciones de las jubilaciones de las AFJP, las votaron los macristas con el apoyo de los masistas. Nosotros creemos que hay que juntar a todos los sectores políticos y sociales que le pongan un freno a la transferencia y al ajuste que viene llevando adelante Mauricio Macri. ¿Te parece más saludable, por decirlo de alguna forma, esto que están impulsando algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Randazzo? Sí, nos hemos reunido con Randazzo nosotros también. Hemos charlado largo y tendido sobre los problemas que está viviendo la Argentina, la provincia de Buenos Aires, sobre los conflictos que traen todas las políticas antipopulares del gobierno de Mauricio Macri y sobre la posibilidad de empezar a construir una discusión en el peronismo que nos permita construir una alternativa de cara al año que viene. Después, si él es candidato o no, eso hay que preguntárselo a él, pero sin duda Randazzo, más allá de la candidatura o no, porque no quiero ponerlo en ese lugar, es una de las figuras del peronismo que va a tener un rol, si él quiere, o una importancia en el armado de una alternativa a esto. Grosso, te agradezco mucho tu presencia aquí. Gracias. La verdad que ha sido muy claro en algunas definiciones. Nosotros vamos a una pausa y después de la pausa vamos directamente con un diputado provincial. En este caso, un hombre de Cambiemos, el diputado César Torres. A meternos más en lo que tiene que ver con la temática del oficialismo, un oficialismo que por estos últimos días se mantuvo, algunos dicen que dio marcha atrás en algunas situaciones, más precisamente en lo que tiene que ver con las tarifas o con los tarifazos, ¿no? Lo cierto es que se han vivido situaciones complejas en algunos distritos del conurbano, ya lo habíamos dicho la semana pasada, en 3 de febrero hubo una movilización de algunos vecinos en reclamo de eso y también con tintes políticos, hay que decirlo, ¿no? Porque hay gente que de la oposición ha abonado a esta situación que sin duda preocupa a gran parte de la sociedad. También en Castelar hubo una movilización por parte de algunos vecinos en queja o pidiendo el apoyo de esos intendentes. Llamativamente, en todos estos lugares los intendentes son del color del oficialismo, son de Cambiemos, y donde se dio una situación compleja es ahí ¿en dónde se dio la situación compleja? General Rodríguez, ¿no? En donde el intendente también es de Cambiemos y es una situación compleja, digo, porque hubo agresión y es a lo que no se debe llegar. Me acompaña en este bloque César Torres, porque me quedé confundido entre Moreno y General Rodríguez, por eso apelé a preguntarle. Buenas noches, gracias por venir, Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Contame un poco, ¿cuál es la situación que ustedes miran desde la provincia a esta temática quizás de descontento por parte de la gente, ¿no? Con situaciones que esperaban ustedes que sucedan? La verdad es que lo primero que hay que hacerse cargo es que la gente no está contenta, y mucho menos cuando recibe noticias que le afectan, digamos, la cotidianidad, el bolsillo. Nosotros como dirigentes políticos lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de ese enojo y mejorar, y estamos trabajando en eso. El presidente, el gabinete ha sido muy concreto, digamos. La verdad es que nosotros tenemos que cambiar una Argentina de muchos años de subsidio y del siga a ordenar los números para que las cosas nos vayan mucho mejor para adelante. Y esto hace que algunos no interpreten esta acción, y cuando digo algunos no me refiero a los vecinos, a la sociedad, digo algunos dirigentes políticos con un grado de irresponsabilidad bastante importante, interpreten esto como la posibilidad de volver a salir a la calle a buscar el conflicto social. Y en el caso de General Rodríguez, que recién señalabas vos, fue claramente armado, no fueron vecinos autoconvocados, sino que fue armado claramente por el ex intendente del municipio de General Rodríguez, que estuvo al frente de la marcha, que primero fue a Enargás y después fue a la municipalidad, y por dos sindicatos, además de los concejales del Frente para la Victoria, dos sindicatos que son de
de fuerte vínculo con el ex gobierno o con el gobierno pasado, que son Atilra y UPCN. En este sentido, la verdad es que le sacan la legitimidad del enojo a los vecinos para transformarlo en la demanda picaresca, digamos, que tienen... Sí, o de conveniencia política, para decirlo de alguna forma. Pero además, ¿no? digamos, la verdad es que yo no creo que la conveniencia política sea una quebradura expuesta a un agente de seguridad, una herida en la cabeza al intendente, golpes de palos a un director de juventud. La verdad es que nosotros en la Argentina que queremos, el diálogo es lo que corresponde y no la violencia. Nosotros en ese sentido me parece que hemos sido muy claros durante toda la campaña y en el ejercicio diario de la función lo estamos haciendo. O sea, hablamos y hablamos con la verdad. A ver, Torres, pero ¿no se la dejaron servida? Digo, porque más allá de esta situación de que algunos dirigentes políticos quieren sacar ventaja o movilizan desde la conveniencia, ¿no se dieron cuenta que afectaba, digamos, a gran parte de la sociedad? Digo, un aumento que ponele que sea del 400% cuando no hubo un paralelismo en los salarios, digamos, de esos montos, digamos, ¿no? A ver, hay dos cosas que me parece que hay que evaluar. La primera es que tuvimos que tomar la decisión porque era la salida al mejoramiento y la puesta en marcha a un montón de situaciones irregulares que se venían dando en la Argentina. La primera de todas ellas es que de nosotros vender gas pasamos a comprar gas. Digo, y eso tiene que ver con que no se hicieron las inversiones pertinentes y permanentes, valga la palabra, digo, en años anteriores. Y no voy a ser culpable solamente al kirchnerismo. Hago responsable, digamos, y trabajo en eso y lo digo permanentemente, el kirchnerismo fue parte de una mala etapa, o años del kirchnerismo fueron parte de una mala etapa en la Argentina. Anteriormente también se hicieron bastante mal las cosas. Porque desde que yo tengo uso de razón siempre se subsidiaron, digo, uso de razón, pero... Sí y no, se subsidiaron, pero era una ayuda módica. Después terminó siendo, digamos, el manejo total. Y acá quiero ser muy ¿Y claro. las empresas, digamos? Bueno, pero acá es donde está el problema, digamos. Nosotros tenemos la figura después del año 94 del ente regulador de servicios públicos, Enargas y el ente de energía. La verdad que esos entes deberían estar en manos de la oposición. Claro, para controlarlos. Para controlarlos. Nunca estuvieron en manos de la oposición porque hubo un oficialismo en la Cámara de Diputados que tenía brazo de yeso y era la escribanía de la Casa de Gobierno. Entonces, nunca los organismos de control, y fíjate lo que son los organismos nacionales, Defensoría del Pueblo, Auditoría, con los conflictos que hubo, Sindicatura General, Procuración General, todos los organismos que tenían que controlar, casualmente siempre tenían conflicto. Y en el conflicto, ¿quién ganaba? El oficialismo, que no daba los lugares que correspondían a la oposición para controlar. Parte 1. Terminado, digamos, esa etapa, ya pasó, hace 6 meses, 7 meses, votaron Cambiemos, ganamos el gobierno, nos estamos haciendo cargo. Encontramos una Argentina desmadrada, la estamos poniendo en el nivel que se merece, hemos logrado algo bastante significativo e importante, que es volver a tomar credibilidad externa, que es que los mercados internacionales vean a la Argentina no como Venezuela, sino la vean a la Argentina como un potencial socio en lo que es América del Sur y la posibilidad de el vínculo con el Pacífico. Y lo que uno por ahí presiente, o al menos lo que recibe de algunos sectores de la sociedad, es como que se han beneficiado más algunos sectores que por ahí no necesitaban con urgencia de antemano, y aquellos sectores más desprotegidos fueron como dejados a la cola y todavía están esperando esa presencia del Estado o del gobierno, en este caso, ¿no? Hay algo que es concreto y que nos hacemos cargo y no declamamos lo contrario, como suele pasar en la Argentina. Nos preocupa mucho la clase trabajadora y la familia pobre, digamos, la que está en el nivel de pobreza, que no puede llegar a pagar, así como los jubilados inclusive no pueden llegar a pagar. Pero nos preocupa, digo, y acá quiero ser bastante claro, tuvimos un montón de tiempo donde se declamaba que se le cobraba impuestos a los ricos para ayudar a los pobres. La realidad es que se subsidió a los ricos para seguir ayudando a los ricos y los pobres quedaron siempre igual. Entonces, también tenemos que ver esa situación. ¿Y por qué te digo esto? Vos sabés que yo soy diputado provincial, pero pertenezco a Vicente López. En la región norte, donde el acceso económico no es
el mismo que en el sur o en el oeste, sino que es un poquito más. En es mucho mejor, es mucho mejor. Pagábamos lo mismo que pagaban vecinos del oeste o del sur de la provincia de Buenos Aires en el impuesto. ¿Sí? Y la verdad es que eso tenía que ver con el no control y esto que te decía, el siga-siga. Si las cosas se hubiesen hecho como se tenían que hacer, que ahora es la etapa que estamos hablando, se está trabajando a nivel nacional, que 400.000 nuevos hogares van a tener la tarifa social, que se está verificando el sistema de jubilados, porque hay jubilados que ganan muy bien, porque tienen una buena jubilación, o sea, no son los más, pero hay jubilados que ganan bien, y hay jubilados que no pasan los 5.000 pesos, y es a quienes tenemos que apuntar a ayudar. Y hay familias que pueden pagar el aumento del 500%, del 400%, y hay otras familias que no lo van a poder pagar. Entonces, esos hechos puntuales son los que vienen en la segunda etapa. Por otra parte, me parece que también hay que poner en valor, así todo con este aumento, nosotros seguimos subsidiando 1/3 del gas, digamos, ¿sí? de la energía. Y eso, te vuelvo a decir, tiene que ver con la no inversión, la desidia y la falta de sinceramiento de cómo acá no está en cosas. tela de juicio, digamos, las tarifas en cuanto a lo que se cobraba y que tendría que haber un reacomodamiento. Quizás lo que está en tela de juicio es ni más ni menos esa dosis de insensibilidad que se notó para algunos sectores. Quizás eso sea lo más, y por ahí ojalá que se empiece, porque por el bien de todos, y esto no implica que haya sectores que atenten como sucedió en General Rodríguez, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿Sabes qué? Yo creo que primero es que se recompuso y el nuevo anuncio cambió drásticamente el primer anuncio, digamos, la conferencia de prensa del otro día de Germán Garabano, del ministro, cambió el panorama, por un lado, pero por otro lado yo, honestamente, no creo, estoy convencido, estoy convencido que Mauricio Macri no quiere dar mala noticia. Ningún presidente le gusta dar mala noticia. A los que hacemos política y estamos gobernando, nos gusta dar buena noticia. Ahora, tenemos que pagar el costo de gobernar un desmadre que se llama República Argentina. Y ni te cuento la provincia de Buenos Aires. Una provincia que todavía vas al conurbano bonaerense, y vos no me dejás mentir porque lo recorres, el 78% de la población está sin agua potable y cloacas. Y tiene que ver con la inescrupulosidad que tuvieron muchos intendentes que ahora están al frente de las marchas del tarifazo, que no invirtieron los dineros donde había que invertirlo, que es en que la gente esté mejor, en que tengan salud, educación, esto que te digo, agua potable y cloacas. Hoy hay municipios que tienen el hospital cayéndose abajo. Sí. El único hospital que tienen lo tienen cayéndose abajo. Y la verdad que tiene que ver con la irresponsabilidad de algunos dirigentes. Entonces, ahí es donde uno tiene un intríngulis, digamos, tal cual. Lo que yo sí creo también es que no hay una política de Estado a largo plazo, porque acá lo que a mí no me gusta, para decirlo de alguna forma, es que viene una gestión y tira a la miércoles todo lo que hizo la otra gestión o habla mal del otro. O sea, no hay una continuidad, cosas que no sucede en estos países, qué sé yo, de primer mundo como uno ve habitualmente. Política de Estado y política de gobierno, digamos. Entonces, me parece que, y pongo en valor, me parece que el proceso 2003-2005/2006 de Néstor Kirchner fueron absolutamente diferentes al resto de los años. Y se hicieron muchas cosas muy bien. Y me parece que nuestro gobierno no está poniendo en valor eso. Ahora, después se hicieron tan mal que la gente decidió hace 7 meses cambiar. Y por ahí lo que pasa, por ahí lo que habría que hacer, después de escucharte, es achicar los mandatos, digamos. Que cada uno gobierne una sola vez, nada más. Ya ni siquiera 2, como están pregonando como... Es una posibilidad. Yo honestamente creo que tiene que ver no solamente con el tema del mandato, tiene que ver con la seriedad que vos le ponés a las cosas que haces. Tiene que ver con los gestos que tenés para con la gente. Tiene que ver definitivamente con las ganas y el día a día que vos les vas poniendo a la gestión. Y en este caso yo estoy absolutamente convencido, no solamente de que tenemos esa lucecita que va a ir creciendo de a poco, sino que vamos a sacar esta provincia. Y ya se pusieron la soga al cuello, ustedes dijeron el segundo semestre, así que la gente ya espera eso también. Sí, pero el segundo semestre termina en diciembre. Bueno. Yo te aseguro, digamos, no solamente va a bajar la inflación a partir de septiembre, seguramente lo vamos a ir notando, sino que se van a mejorar
pero mucho las cosas porque va a haber grandes inversiones en la provincia. Te vamos a invitar para noviembre más o menos. Ningún problema. Estás sos presidente de la Comisión de Obras Públicas, ¿no? Soy presidente de la Comisión de Obras Públicas. ¿Qué tema es eso, no? Bueno, ¿Hay un nicho ahí, digamos, de corrupción, digamos? Hubo y lo destacamos y trabajamos mucho y estamos revisando y estamos llevando a la justicia las cosas que encontramos irregulares para que sea la justicia la que defina qué es lo que pasó, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal. Nosotros lo que estamos trabajando es, y la presentamos ya tiene estado parlamentario, la nueva ley de obra pública. La ley de obra pública de la provincia de Buenos Aires tenía 57 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras para llegar a los vecinos, de que se convocaba hasta que se largaba la licitación, tardaban 11 meses. O sea, la obra nunca le llegaba al vecino. Entonces, nosotros achicamos esos tiempos, descartelizamos la obra pública. Cuando digo descartelizamos es, no necesariamente tener que ser de la provincia de Buenos Aires para poder venir a invertir en la provincia de Buenos Aires. Abrimos el panorama para que otras provincias, otros empresarios vengan y vean una provincia que se puede hacer. Cambiamos el tema, digamos, hoy las licitaciones son digitalmente, antes eran pliegos y pliegos y pliegos de papeles que eran irrevisables. Digo, estamos poniendo algunas cosas en su lugar y seguimos trabajando, como nos pidió la gobernadora María Eugenia Vidal, cerca del vecino. César, te agradezco mucho tu presencia acá, muchas gracias. Bueno, así que nos vamos a ver antes de fin de año. ¿Cómo no? Y ahí haremos un balance de esta parte. Y me quedé pensando también, la Oficina Anticorrupción también es un órgano de control. La Oficina Anticorrupción es un órgano de control. Está bien, digo, y ahí, digamos, no la tiene la oposición, digamos. No, y en lo personal me parece, y esto sí es muy personal, y sé que por ahí se me van a enojar mis compañeros de bloque o de partido, no deberíamos haber cambiado la figura que decía que tenía que ser abogado, escribano. Digo, sonó medio acomodaticio. Me parece bárbaro. Gracias, en serio. No, sí. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ahí sí nos vamos a meter de lleno en otra temática, una problemática que viene sucediéndose en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y es el conflicto con los docentes, algo que no se termina de resolver. Vamos a una pausa. Cantidad y calidad tenemos una producción muy interesante y muy buena. Lo que necesitábamos es lograr el contacto con el público de algunas producciones. Y estos espacios es los que colaboran en tener esa retroalimentación de decir, bueno, tenemos todas estas producciones, tenemos que encontrar el lugar para exhibirlas y encontrarnos con el público, ¿no? Todos los estrenos y los vecinos van a poder disfrutar el mejor cine nacional a 30 pesos la entrada, con descuentos a jubilados también. Por primera vez en su historia, el distrito tiene inscritos 4 cines, el Paramount 1, el Paramount 2, el Cine Ocean y Cultura Camina, que es el cine móvil. En su barrio, cerca, seguros, tranquilos, cómodos y de una manera muy cercana al público de Tres Ríos. Bueno, lo dicho antes del corte, me acompaña en este bloque Gabriela Rojas Pérez, la colega y amiga que anduvo en la calle con la temática de los docentes. Una temática que parece que no tiene fin, digamos, porque desde que supuestamente de esta nueva gestión en donde comenzaron en tiempo y en forma, los conflictos, o al menos la disconformidad, se sucede. Gabriela, buenas noches por venir. Muy buenas noches, señor. Estoy mal, me parece que no sé, que hay algo que desayuné que no me parece. Que no le cayó bien. Muy buenas noches, señor Correa. Muy buenas noches a todos. Gabriela, no Graciela, por favor. ¿Dije Graciela? Empezó con la guerra. Bueno, pero le digo que desayuné algo que no por le ahí, cayó bien. Y bueno, y anduve durante todo el día así que, y ya es tarde, así que. Bien. No es culpa suya, son las circunstancias. Tal cual. Señor Correa, el conflicto docente, un tema que no termina nunca. ¿Por qué? Porque la situación docente tiene muchos aspectos que debemos tomar en cuenta. Por un lado está el salario docente, un salario docente devaluado, que tiene muchísimas cifras en negro. ¿Sí? Esto hace que los básicos sean bajos y a la hora de jubilarse uno se jubila en función del básico. Claro. Otro es el tema de la obra social que tenemos los docentes y todo el personal de la provincia de Buenos Aires, el IOMA, una situación que realmente está en conflicto, la obra social, porque no se está pagando a los proveedores, y esto implica que
la salud de los docentes está en riesgo y de todo el personal de la provincia. Tenemos el tema de infraestructura. Las escuelas se caen. Las escuelas se caen ediliciamente y esto implica necesariamente todo lo que hace calidad educativa. ¿Por qué? Porque necesitamos materiales, necesitamos que los chicos por lo menos estén abrigados y necesitamos que los chicos puedan llegar a recibir una clase con comida. Estamos hablando de cosas elementales. ¿Qué es lo que se ve? Muchos chicos que antes no participaban del comedor escolar que necesitan participar en este momento del comedor escolar. Entonces ese es otro conflicto. Entonces todo esto hace la situación docente. De todas maneras, yo tengo que decir algo en función del bloque anterior. Lo que manifestaba Torres está devastado todo, en definitiva. Es así, digamos, es como lo manifiesta él, digamos. A lo que voy. No es por defenderlo a Torres, digo, pero no es poco tiempo lo que ha pasado, digamos, para que ya haya una posición, si se quiere, intransigente. Yo creo que el desgaste no es de este último semestre, sino que es un desgaste paulatino, pero también creo que ha habido grandes errores. Y cuando se trata de empezar a fijar prioridades, los chicos deben ser una prioridad. Y quienes se ocupan de que los chicos estén en la escuela también deben ser una prioridad. Esto no puede ser un tema de discusión o de, bueno, vemos. El tema del aumento del famoso del alimento de los chicos, ¿sí? De los comedores escolares. Bueno, aumentaron el doble, dicen. El 100%. El 100%. 12 pesos, con 12 pesos le dan de comida a un chico. Claro, 12 pesos. Claro, ahí es donde está el error, ¿no? Porque eran 6 pesos, entonces le aumentaron a 12, que entonces, realmente es el 100%, pero sigue siendo poco, digamos. Sigue siendo poco. En donde tenemos un país que los índices de inflación han superado inclusive hasta lo previsto por el propio gobierno, digamos. O sea, no es que a uno se le ocurre. Exactamente, y además la pauta comunicacional es tan perversa que nos dicen al 100%, pero no nos dicen que el cupo se limitó. Bueno, o sea... Entonces no es que todos los chicos comen. Ese cupo, un ejemplo, una escuela tenía 100, ahora tiene 60 cupos. Entonces se le da de comer solamente a 60 Bueno, eso chicos. es medio perverso. Eso es así, digamos, o sea, como supuestamente... Los cupos en las escuelas se cortan. Pero los cupos, digamos, los cupos son personas en este caso. Exacto, niños. 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 O sea que... ¿Mermaron los cupos? Mermaron los cupos y aumentaron el... Bueno, pero eso es una mentira, digamos. Si es así, es una mentira. Exactamente. Digamos. Entonces, el sistema educativo está rodeado de estas situaciones. ¿Sí? Bueno, pero ¿quién tiene que hacerse cargo en ese caso? Los consejos escolares, me parece. Los consejos escolares. Los consejos escolares son los que no dicen nada, en definitiva. No dicen nada. No dicen nada. Y si lo dicen de esta forma. Aumentamos el 100%. No dicen lo de los cupos. Bueno, está bien, pero es como decir, es una verdad media, digamos. Exactamente. El salario docente, que es el tema que llevó esta movilización. A ver, para consejeros escolares, digo, si esto es así, por favor, manifiéstenlo, porque está mal, digamos, si supuestamente han aumentado lo que tiene que ver el 100% de lo que es el importe que se daba para los comedores, que es poco, digamos, pero a la vez le han cortado los cupos, está mal, digamos. No hubo un aumento. Es así, digamos, si es así, yo no estoy diciendo lo que vos estás diciendo que te dicen las personas que están llevando adelante esta movida, este conflicto. Este conflicto, no lo dicen ellos, esto es así bajo la... ¿En todos los municipios es así? Sí, en todos los municipios. No, porque yo no escuché ningún consejo escolar que diga esto. Esa es la provincia de Buenos Aires, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Los docentes siempre, absolutamente siempre, resuelven las situaciones. Entonces, nos dan cupo para 40, pero nosotros hacemos que coman 100. Esto es lo que hacen las directoras. Tenemos una escuela donde deberíamos tener 20 docentes. De ellos tenemos la mitad de enfermos y hay un montón de cargos que no se han cubierto. ¿Cómo hacemos? Y bueno, repartimos los chicos y los resolvemos. La escuela está acostumbrada a resolver lo que no se resuelve desde otras esferas. ¿Por qué? Porque es el lugar en contacto directo con los chicos y sus padres. ¿Con quién hablaste, David? Estuvimos hablando con Mirta Petrocini, una de las responsables del Frente Gremial Docente, que lo forman SUTEBA, lo forman FEB, SUTEBA, UDA, AMET, todos los sindicatos bonaerenses, salvo UDOGUA, reclamando esto, una movilización. Paralelamente a esta movilización se realizó una caravana con el otro sector de los estatales, que también ese día, el 12 de julio, protestaron, pero hicieron un paro. Esto fue solamente una movilización. En definitiva, todo el espectro docente está en conflicto. El tema es si después de las vacaciones iniciamos o no el ciclo lectivo. Vemos la nota.
En primer lugar, nosotros teníamos un acuerdo de paritario firmado donde se iba a hacer un seguimiento de todo lo que afectaba al salario y en realidad sí, es verdad, nos convocaron a una reunión, pero no hubo ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de conversación, digamos, posponen la reunión al 9 de agosto. Imagínate que además se agrava la situación porque el jueves pasado nuestros compañeros recibieron el sueldo y el aguinaldo y todos se encontraron, muchos de ellos se encontraron con que el sueldo no era lo que debía ser. Descuentos por ahí no fundamentados, no justificados, donde hay que hacer un análisis puntual de cada situación. Entonces, en función de eso, el reclamo es a la Casa de la Provincia, como para que quede demostrado que estamos atentos. Estar atentos de la situación educativa significa también estar atentos de todo lo que es infraestructura, de lo que está pasando en los comedores escolares, de la situación escolar que se está viviendo. Totalmente, y eso es una conversación que siempre está pendiente tanto en las mesas importantes en La Plata como en las mesas de la UGD en cada distrito. Yo he tenido la suerte de participar en la UGD de San Martín y en la UGD de otros distritos, y el tema latente, por supuesto, y emergente es el de infraestructura, porque eso también hace a la calidad laboral y a la dignidad del trabajador docente. Los docentes de la provincia, en el marco del Frente Gremial, FEP, SUTEBA, UDA, SADOP y AMEP, estamos convocados acá por realmente la falta de respuesta, la dilación que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar respuesta al sector docente. Estamos claramente, como así quedara establecido el 27 de febrero en el Congreso de la FEP, que la aceptación era con la condición de ir evaluando el impacto inflacionario en nuestro bolsillo. Huelgan las palabras para decir que nuestros salarios están destruidos por el proceso inflacionario cada vez más acelerado, que no se detiene, los tarifazos y un salario que literalmente no alcanza. Recordemos que a agosto nuestro salario inicial va a ser de 9.800 y este proceso que comenzó en noviembre del año pasado pero fue abruptamente acelerado en los últimos meses hace que hoy una canasta esté considerada entre 15.000 y 19.000 pesos y un docente va a ganar en agosto 9.800. Necesitamos urgente discutir salarios, condiciones generales, respuesta para prestatarias, respuesta para idiomas, respuesta para aquellas escuelas que le faltan cobertura de cargos, para aquellos docentes que no tienen espacios físicos, no existen, a pesar de nuestra existencia, la cobertura de cargos necesarios. Pensá que, por ejemplo, un equipo de orientación escolar para un establecimiento, pero tiene que hacer extensiones, por ejemplo, para 2 o 3 establecimientos. Y así el punteo o los puntos de agenda cada vez son más extensos y más numerosos, porque no se da respuesta, y si se da respuesta son realmente en comisiones, en reuniones que a nuestro entender se dilatan y no salimos de allí con respuestas ni soluciones concretas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero no tanto, porque hay algunas cuestiones de las cuales no hemos hablado, porque mientras nosotros grabamos este programa, se está llevando adelante la sesión en el Consejo Deliberante de 3 de febrero, que calculo que van a hablar de esta temática de tarifazos y demás, pero hubo un dato: la Tigresa Acuña junto con Julio Candia, que habían pertenecido a un interbloque que estaba junto con algunos sectores del Frente Renovador, más precisamente con el bloque del propio Martín Joffre, junto con Pietrantonio y Spalletti, se deshicieron ya, tienen bloque propio. La Tigresa Acuña manifestó en lo personal que esto tiene que ver con un reacomodamiento porque supuestamente no se sabe qué va a pasar con la política y el peronismo está todo convulsionado y esto le va a permitir
alejarse por el momento un rato le va a permitir ver hacia futuro con mayor claridad. Tampoco me quiero olvidar de algo que nos vamos a meter de lleno la semana que viene con los distritos tanto de Ituzaingó como de Morón, en donde en apariencia los dos intendentes van a ser interpelados, sí, interpelados. Uno, el de Morón, por una fiesta que se llevó adelante ahí en el propio municipio, y el otro, el de Ituzaingó, estoy hablando en principio del de Morón de Tagliaferro y en el de Ituzaingó de Descalzo, también va a ser interpelado por esa situación que se manifestó hace un par de días, ¿se acuerda? En ese predio, en ese circo, en donde hubo una situación bastante confusa de violencia y con la temática de la inseguridad, en donde está involucrada la policía. Por estas situaciones van a ser interpelados los intendentes, tanto de Morón como de Ituzaingó. Esto es lo que se dice. Y bueno, y nos estuvimos ¿dónde? En el Consejo Deliberante de Hurlinga, en donde hubo una situación, si se quiere, bastante emotiva, porque con esto de permitir la otra banca, la banca externa, tuvo la posibilidad de estar un excombatiente haciendo esos reclamos que nunca terminan de cerrar, sencillamente porque piden y piden y no son escuchados ni por este gobierno ni por el anterior. Un excombatiente de Hurlingham, también una colega periodista, en donde aprovechó la situación para hablar de la temática de la situación de los medios locales con el nuevo gobierno y también de lo que tiene que ver con los trabajadores de tiempo argentino que han sufrido una situación bastante violenta, ¿no? Y también esto se trató dentro del Consejo Deliberante de Hurlingham. Ahí vemos las imágenes y también por último lo emotivo del concejal Lautaro Aragón, en donde recordó a su padre en esto de esos recordatorios que se hacen al inicio nomás de las sesiones. Con esto nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Espero que haya sido de su agrado el programa del día de hoy, porque le pusimos mucha garra, hemos trabajado demasiado. Gracias Gabriela, gracias Jorge, gracias a toda la gente que nos ve de manera habitual. Nos encontramos la semana que viene después de este extracto del Consejo Deliberante de Hurlingham. Fuimos una guerra desatada por un loco que tuvimos de presidente para perpetuarse en el poder, donde los únicos perjudicados fuimos nosotros los soldados, que cuando volvimos por la puerta de atrás y abandonados, la mayoría sin poder retomar sus estudios y trabajo, porque te veían el DNI y decía la clase que eras y que cumpliste con el deber de defender la patria, te catalogaban de loco. En esa época no se hacían diferencias, si estuviste en las islas o en el continente. Entrábamos todos en la misma bolsa. Estábamos todos juntos sin diferencia del lugar que nos tocó. Entrábamos todos en la única ley que había en ese momento, que era la 23.109 del año 84, que estábamos todos en la misma situación. Pero siempre hay un pero. El presidente Menem en su momento modificó la ley con un artículo, el 509 del 88, y ahí quedamos fuera de la ley, que la justicia lo declaró inconstitucional a ese decreto. Ahí empezó toda la división, los que entraban efectivamente en combate y se ajustaba a la ley y el resto no. Así lograron achicar el padrón sustancialmente. ¿Y qué pasó con nuestros compañeros como argentinos que somos? Se lo dejo a ustedes que piensen. Pero resulta que Malvinas, mucho menos de la mitad que le tocó ir, entró efectivamente en combate y el padrón desde 1984 se incrementó sustancialmente. En un entramado de poder antipopular, ensamblado por la mentira y la violencia constantes. En nombre de mis colegas y compañeros, los que conozco y los que no, pero no en nombre de todos, porque en Trinchera de Palabras llamamos colegas y compañeras solo a aquellos que tienen por objetivo comunicar al pueblo libremente y honestamente lo que sucedió y está sucediendo. Entonces, en nombre de estos colegas, es que queremos repudiar toda acción y omisión que nos viene acorralando como comunicadores sociales y como pueblo en general desde diciembre de 2015. Y hoy, desde Trinchera de Palabras, nuestro programa, repudiamos el vandalismo oficializado contra nuestros compañeros y colegas de tiempo argentino, porque vemos en esta agresión una más de una larga, impune y preocupante secuencia de ataques que cada vez son más violentos contra la libertad de toda nuestra expresión popular. Y también desde Trinchera de Palabras queremos aquí en Hurlingham agradecer y valorar la voluntad de nuestros vecinos que llevaron a las urnas locales la decisión de tener un modelo de municipio enraizado en un modelo de país
que nos permite a nosotros, como comunicadores sociales, hoy, por primera vez en la historia de nuestro municipio, expresar nuestras palabras libre y abiertamente en nuestro propio Consejo Deliberante de Hurlingham. Puedo transmitir que no hay nada más lindo que hacer algo por otros, que no hay nada más lindo que comprometerse con lo que le pasa a su lugar, y él eligió que Hurlingham fuera su lugar. Después de salir de la cárcel eligieron construir una vida acá, y esa vida no la concebían sin hacer algo porque ese lugar donde vivieran estuviera mejor. Así que recordarlo desde ese sentido, desde un valor humano, desde un valor donde ese respeto por otros también se manifestaba en escuchar y en tratar de entender lo que a otros les pasaba, por más que a él no le pasara. Y que uno muchas veces como hijo le costaba entenderlo, pero hoy que me toca estar en este lugar voy entendiendo un montón de cosas, y sobre todo abrazando esa idea de vivir con sueños y de vivir peleando por una Argentina donde nadie sobre. Así que gracias.